La selección de fútbol de Nicaragua sorprendió este viernes en Managua a la selección costarricense liderada por el legendario guardameta Keylor Navas, al conseguir un histórico empate de 1-1 durante el primer partido de la fase final de las eliminatorias de CONCACAF para el Mundial de 2026. El seleccionado nicaragüense Byron Bonilla, quien ingresó en el segundo tiempo del partido, cobró una falta de penal en el minuto 81 y batió al experimentado portero Keylor Navas, ganador de 3 Champions League con el Real Madrid, lo que hizo estallar en júbilo a los más de 18,000 aficionados que abarrotaron el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. La selección costarricense, que busca su 7º boleto consecutivo al Mundial, se había adelantado en el marcador en el minuto 60 con un gol del central Alexis Gamboa. Nicaragua jugó también con uno menos en la cancha desde el minuto 54, cuando fue expulsado Jason Coronel por una falta a mitad del campo. Los 4 equipos que conforman este grupo de eliminatorias empataron, lo que aumenta las posibilidades de que Nicaragua aspire al sueño de clasificar por primera vez a la Copa del Mundo 2026. El equipo con mayor puntaje del grupo después de los 6 partidos que disputarán entre todos obtendrán un boleto directo al Mundial, mientras que el segundo lugar irá a repechaje contra otros equipos internacionales en marzo de 2026. La muerte bajo custodia policial de 2 prisioneros políticos el 25 y el 29 de agosto de 2025 ha consternado a decenas de familias que tienen reos de conciencia en las cárceles de la dictadura en Nicaragua. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas publicado el 30 de agosto, el régimen mantiene en prisión a al menos 73 reos de conciencia. De estos, unos 33 permanecen en desaparición forzada. Sus familiares urgen una prueba de vida de sus parientes encarcelados y demandan el fin de la tragedia que sufren por la persecución política. Organismos de derechos humanos advierten la existencia de un subregistro de casos porque sus familias tienen miedo a denunciar o guardan la esperanza de que los liberen. Según datos del monitoreo azul y blanco, unos 1.478 nicaragüenses han sido encarcelados por razones políticas desde 2018, incluso sin tener una condena judicial. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua registra en sus informes más de 5.000 detenciones arbitrarias entre abril de 2018 y marzo de 2025. Daniel Ortega y Rosario Murillo sumaron a 3 generales y a 3 coroneles más al tapón institucional de 27 generales que bloquean los ascensos y la carrera militar de más de 300 coroneles que no pueden ascender y que son enviados a retiro anticipado de manera discrecional por el jefe del ejército Julio César Avilés, quien lleva más de 15 años en el cargo. Uno de los ascendidos a mayor general es Leonel Gutiérrez López, quien figura en la lista de los 54 altos funcionarios nicaragüenses identificados como responsables de crímenes de lesa humanidad en el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU. Los nuevos grados fueron impuestos por Ortega y Murillo durante el acto del 46 aniversario del Ejército celebrado en la Plaza de la Fe en Managua el 2 de septiembre de 2025. Unos 18 altos funcionarios públicos en Nicaragua fueron destituidos, removidos u obligados a renunciar de sus cargos entre enero y agosto de 2025, según un recuento de Confidencial. Dentro de las instituciones afectadas se cuentan entes autónomos y ministerios. Entre los removidos hay funcionarios que tenían hasta 13 años en sus cargos, como Albaluz Torres Briones, titular del Ministerio del Trabajo, y otros que solamente duraron 45 días, como el director de ENAVAS, Humberto Espinosa Acuña, removido el 22 de agosto de 2025. La reestructuración de estas instituciones van en paralelo a una purga en todo el estado, ejecutada por Rosario Murillo, quien se ha encargado de eliminar figuras leales a Daniel Ortega para imponer su autoridad en el círculo íntimo del poder. El sacerdote jesuita José María Tojeira falleció el 5 de septiembre de 2025 en Ciudad de Guatemala, informó la Compañía de Jesús en sus redes sociales. Tojeira fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador entre 1997 y 2010 y como provincial de la Orden lideró el proceso legal contra los militares salvadoreños acusados de asesinar a 6 sacerdotes jesuitas en 1989.
Tojeira fue nombrado vocero de la Compañía de Jesús sobre Nicaragua tras la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA en agosto de 2023 y se convirtió en una de las voces más críticas con fundamento social y cristiano contra la dictadura Ortega Murillo. La universidad, por definición, es algo que tiende a la universalidad, ¿verdad? Y la Casimiro Sotelo tiende a la particularidad nada más de los intereses de Rosario Murillo. No sé si de Ortega, si Ortega tiene intereses en esta etapa de su vida. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, celebró nuevamente la misa dominical en la parroquia Santa Ágata de Miami tras 19 meses de no hacerlo. Su reaparición en el templo que lo ha acogido en el exilio ocurre una semana después del encuentro que sostuvo junto a Carlos Herrera, obispo de Jinotega, e Isidoro Mora, obispo de Ciuna, con el Papa León XIV en el Vaticano. En su homilía del 31 de agosto de 2025, Monseñor Silvio Báez elevó de nuevo su voz profética para criticar a los líderes que monopolizan el poder, silencian la voz de los pueblos y que se niegan a rectificar de sus errores. Resistiendo pacíficamente, sabiendo que un día todo será mejor. Y la verdad, que es más fuerte que cualquier amenaza o propaganda intimidatoria. La humildad de nuestros pueblos no es sumisión, sino el más grande contrapoder espiritual. Si hay un contrapoder, es la humildad, que desarma la arrogancia de los poderosos. La nicaragüense Yadira Córdoba, una de las madres de Abril, llevará un proceso de asilo político en Estados Unidos, recluida en un centro de detención en San Antonio, Texas, tras ser detenida por agentes de inmigración durante una cita rutinaria el 20 de agosto de 2025. El hijo de Yadira Córdoba, Orlando Córdoba, de 15 años, fue asesinado durante las manifestaciones sociales contra la dictadura en abril de 2018. Ella llegó a Estados Unidos en 2023. Córdoba ya había comparecido ante un juez de inmigración, tras la cual fue citada a una segunda audiencia en donde quedó detenida. La madre de Abril enfrenta un proceso de remoción expedita debido a un error de procesamiento en la frontera, donde los agentes no rellenaron unos datos fundamentales para su refugio. El más reciente sondeo de opinión de Hagamos Democracia, correspondiente a julio de 2025, encontró que un 69.5% de la población desearía emigrar, lo que representa más de 6 puntos arriba que lo arrojado en abril del mismo año. Un poco más de la mitad, un 50.7%, aún sueña con irse a Estados Unidos, a pesar de las deportaciones de nicaragüenses desde ese país. El informe destaca que, en el tiempo transcurrido entre ambas consultas, la dictadura prohibió la entrada al país a más nicaragüenses que andaban de viaje en el exterior, continuó la cacería contra la disidencia y se incrementaron las purgas ejecutadas por Rosario Murillo. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que restringirá la visa a centroamericanos y sus familias que dirijan, autoricen o financien o presten apoyo al Partido Comunista Chino. La medida fue anunciada para proteger los intereses de Estados Unidos y se dio en la misma semana en que China impulsó la iniciativa de gobernanza global, con la cual ofrecerá financiamiento a países pobres y a la cual el régimen de Daniel Ortega se sumó de manera inmediata. La capitalina Itza Castillo, de 29 años, fue coronada como Miss Universo Nicaragua 2025 en un evento realizado por primera vez en el exilio, debido a la persecución de la dictadura contra la organización de Miss Nicaragua en noviembre de 2023. Después de criminalizar la celebración del triunfo de la nicaragüense Shanice Palacios como Miss Universo 2023, la dictadura también criminalizó el certamen y desterró a su exdirectora Karen Celeberti. El régimen inventó su propio certamen nacional de belleza, pero la nueva Miss Universo Nicaragua 2025, Itza Castillo, representará a la franquicia oficial del país en la 74 edición del certamen Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre de este año en Tailandia.